Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 245, correspondiente al día 9 de noviembre del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 118 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 2 de ellos resultados positivos a coronavirus. 2. Los 2 casos positivos del día de la fecha son de la ciudad de Clorinda. Se trata de 2 jóvenes de 23 años, un varón y una mujer, que estaban aislados por ser contactos estrechos de un caso positivo previo de dicha ciudad. Recibido el diagnóstico positivo a coronavirus, los pacientes están siendo trasladados al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 191. Total de casos recuperados, 142. Casos activos, 29. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 19. Cantidad de test realizados a la fecha, 21.455 con un 0.89% de positividad. 4. Con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 49. Casos activos, 15. Casos diagnosticados en julio 2. En agosto 7, en septiembre 10, en octubre 22, en noviembre 8. Personas en cuarentena en Clorinda, 61. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 382. Control en la vía pública, 8.710 personas y 5.814 vehículos. Infracciones, 109 vehículos por restricción de circulación y patente y 573 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 6. Fiestas privadas intervenidas, 5. 6. Con provincianos. Hoy es el Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre, en conmemoración a la primera transfusión de sangre realizada en nuestro país en 1914. El 90% de las personas en algún momento de la vida necesitaremos sangre para nosotros mismos o para algún familiar. Por ello, la donación de sangre es un acto altruista, de amor y de solidaridad que debemos poner en práctica todas las personas entre 18 y 65 años. Disculpen, que gocen de buena salud. Este gesto, que permite salvar innumerables vidas en tiempos normales, adquiere aún más relevancia durante esta pandemia del COVID-19, puesto que la donación de plasma de una persona que superó la enfermedad puede ayudar a salvar las vidas de otras que están transitando la infección con complicaciones. Agradecemos a los pacientes recuperados de COVID-19 en nuestro sistema público de salud
que han tenido este gesto solidario de brindar y de donar el plasma que ha sido muy útil para tratar médicamente a otros comprovincianos. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 245 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 con relación al estado de salud de los pacientes que tenemos internados en el Hospital Interdistrital Evita. Nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará el parte respectivo. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente la persona que están por ingresar o están ingresando en el transcurso de la mañana, como nos informaron que están asintomáticos, igual hay que hacerle una evaluación clínica de su ingreso y ver sus laboratorios, ver cómo andan, porque en algunas oportunidades un montón de estudios han demostrado que los pacientes por ahí no tenían ningún síntoma, pero cuando se hacían los estudios tenían alguna alteración, inclusive en las radiografías, a veces en las tomografías, hay un montón de reportes donde se le hacían estudios tomográficos del pulmón y se veía que había lesiones pulmonares por más que el paciente o la persona no refería síntomas. Así que eso todavía falta evaluar cuando apenas lleguen. Con respecto a la persona que aún tienen síntomas, hay una de ellas que está en terapia intensiva. Habíamos dicho los días previos que había una pequeña mejoría, aparentemente sigue así, su evolución está siendo favorable, o sea, se está probando, ya se retiró el aporte de oxígeno. Ahora vamos a ver cómo va el resto del día, si va a requerir o no agregar nuevamente oxígeno. Aparentemente se está haciendo la prueba ahora para ver si ya no lo va a necesitar. Igualmente habíamos hecho referencia que esa era la persona que clínicamente había mejorado, pero su radiografía no era la más óptima, así que vamos a seguir esperando su pase a sala. Todavía no va a ser así, va a quedar todavía en terapia por ese motivo. El resto de las personas también están estables, algunos síntomas generales como pérdida del gusto y del olfato, algún poco de tos, pero nada más significativo, así que por ahora estamos encaminados. Y de paso también quería hacer una pequeña introducción hablando sobre este día tan importante a nivel de nación, ¿sí? El Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que queríamos charlarlos con ustedes unas diapositivas. Todo esto se debió a un genio, le decimos, podemos decirle un genio, un maestro, ¿sí? Argentino, ¿sí? Es un médico, un investigador, que empezó a utilizar una metodología hasta ese momento desconocida, porque uno cuando le sacaba sangre a una persona se coagulaba, no había forma de poder ponerla en un sachet o en un envase, no había forma de colocarlo porque se coagulaba la sangre, tiene esa particularidad la sangre. Este investigador médico halló la forma, colocó un producto nuevo y evitó que eso se coagule, por lo tanto permitió su transporte y almacenamiento. Eso se logró allá en 1914 y el 9 de noviembre, gracias a esa tecnología, en ese momento se logró la primera transfusión. Por lo tanto, luego de ese evento, en el 2004, la República Argentina saca una ley que permite la ley de donación voluntaria y altruista, se reglamenta todo lo que esté relacionado con eso. Ya en conmemoración pone en este día, este 9 de noviembre, como el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. En 9 de cada 10, ya el doctor Romero Mario Brun había comentado en el día de ayer, pero no viene mal poder refrescar la memoria, 9 de cada 10 personas, alguien conocido de esas 9 de cada 10 personas, algún familiar, algún allegado, alguien del entorno, en algún momento de la vida puede llegar a requerir sangre por un accidente de tránsito, por una enfermedad oncomatológica,
por cualquier otro tipo de motivo o cirugías, por la otra causa muy frecuente es la cirugía. De cualquier tipo de cirugía siempre se necesita pedir sangre ante la eventualidad de que en el acto quirúrgico por alguna complicación requiera transfundir de emergencia, pero hay que tener previamente. Entonces 9 de cada 10 personas de los argentinos, algún entorno familiar o amistad o conocido o uno mismo puede llegar a requerir transfusión de sangre en algún momento. En Argentina se calcula que se necesitan 5.000 donantes diarios, donaciones, no donantes, sino donaciones diarias. Esa es la necesidad de hoy día en la República Argentina. En la Argentina tenemos que solo 3 de cada 10 donantes lo hacen de manera voluntaria. ¿Qué nos referimos voluntario? No nos estamos refiriendo que se está pagando, lo que estamos refiriendo es que uno por ahí pide la donación a un familiar, por ejemplo, y bueno, el familiar se siente un poco comprometido y va y dona. No necesariamente a veces lo hace porque uno quiere hacerlo en forma voluntaria y altruista. A eso nos referimos que cuando hay 3 de cada 10 lo hacen de manera voluntaria. Voluntaria es acercarse sin necesidad porque algún familiar pidió o porque hay un pedido en particular, sino voluntariamente uno se acerca sin ningún motivo y solamente por cuestión altruista quiere donar sangre. Por lo tanto, 3 solamente lo hacen en esa característica y queremos hacerlo extensivo y queremos lograr que la población se acerque y lo haga, no necesariamente por algún pedido en particular. Hay un solo de cada 10 personas dona sangre de manera voluntaria, altruista y repetida en nuestro país. No solamente queremos que esa gente sea voluntario, que sea altruista, o sea, altruista significa sin mediar ningún motivo alguno, solamente la voluntad y solidaridad, sino que a su vez también lo haga frecuentemente, ¿sí? El adulto, el masculino, puede donar 3 a 4 veces al año, la mujer 2 a 3, depende de las circunstancias. Hay algunas excepciones, por ejemplo, embarazo o algunas otras situaciones, por enfermedad de transmisión sexual o riesgo de haber adquirido esa infección, tatuajes también porque hay transmisión de algunos virus como el VIH o la hepatitis que pueden transmitirse de esa forma. Por lo tanto, ese grupo obviamente se lo excluye, ¿sí? Pero cuán poquitos tenemos personas que voluntariamente o altruistamente repiten su donación en forma periódica. Necesitamos aumentar esa cantidad para tener un pool de sangre, porque la sangre, por desgracia, no se fabrica, ¿sí? No es un medicamento que se tenga que fabricar. El objetivo de la donación de las donaciones de sangre es que sea el 100% de todos los donantes sean voluntarios. Voluntarios, volvemos a repetir, no por pedido de algún allegado o algún familiar, sino porque realmente me interesa, me preocupa la salud de los demás, entonces voy voluntariamente y lo dono sin haber pedido que nadie me lo haya pedido. Las ventajas de los donantes voluntarios, a que se acerca libremente a donar, no están bajo presión alguna, ¿sí? Para donar, justamente lo que veníamos diciendo, ni siquiera algún familiar o algún amigo, nadie, solamente se acerca a donar, por lo cual no deben omitir en general la información, porque a veces uno se siente presionado y puede llegar a omitir alguna información que puede ser relevante. Por lo tanto, aquel que lo hace libremente no omite, en la mayoría de los casos, ningún tipo de información. Están más frecuentemente libres de enfermedades de transmisión, porque como están mejor informados, el donante voluntario periódico, en general conoce muy bien de la temática, sabe de los riesgos, entonces en general se cuida más. Se cuida más como deberíamos cuidarnos todos, ¿sí? Para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, esa persona tiene menor riesgo que otras personas. Están más predispuestas estos donantes, ¿sí? A donar regularmente o en situaciones de emergencia. Por ahí lo hace regularmente, pero ante una eventualidad, un accidente de donde hay muchas personas accidentadas, entonces puede requerirse a una emergencia, son más propensos a la donación. Esas son las grandes ventajas muy importantes que tiene esa donación voluntaria. Esas donaciones son necesarias porque las personas pueden acceder
a la sangre y a productos sanguíneos seguros, ¿sí? Cuando más seguro es el donante, menos riesgo de transmisión de algunas infecciones hay, ¿sí? La calidad también está garantizada porque no se hace en un evento de emergencia, se hacen los estudios pertinentes, ¿sí? En situaciones normales como de emergencia, decíamos recién. Ahí muy bien decíamos, para volver, no es un producto que se fabrica, ¿sí? No está un medicamento que podemos en una fábrica producirlo, es algo exclusivamente del ser humano, no solamente la donación de sangre es para glóbulos rojos, también hay otros elementos, ¿sí? Como las plaquetas o como el plasma, en este caso inclusive estamos utilizando para el plasma de los convalecientes en el caso del coronavirus, ¿sí? Muy poco tiempo se necesita para donar, ¿sí? Y pueden salvar 4 vidas. Una sola persona puede llegar a salvar a 4 vidas. En el marco de la pandemia, ¿sí? El Centro Provincial de Hemoterapia continúa realizando las extracciones. Obviamente que hubo una merma, ¿sí? en las donaciones, porque obviamente por las circunstancias que da todos de público conocimiento, que todos conocemos, obviamente una dificultad en el acceso. Pero a pesar de ello se hizo una pesquisa, una búsqueda activa de los donantes, ¿sí? Continúa realizando extracciones según todos los protocolos del coronavirus, teniendo en cuenta que este acto es un ritual, un recurso vital e irreemplazable. ¿Dónde se puede donar sangre? Todos los hospitales distritales, y hay un montón de otras postas fuera de los hospitales distritales, uno se puede acercar y decir su voluntad de la donación. Acá en Formosa Capital, principalmente, ¿sí? En el hospital de alta complejidad se puede acercar a donar de lunes a viernes de 8 a 12:30 horas y los sábados y domingos y feriados de 8 a 12 y de 15 a 18 horas. Como verán, de lunes a lunes uno puede acercarse a donar y elige el horario y se puede realizar. Por la mañana se puede realizar en todos los otros hospitales de capital y del interior, o sea, de los hospitales distritales, también puede donarlo. Bueno, ¿qué características deben reunir? Los donantes tienen que ser mayor de edad, por supuesto, pesar mayor de 50 kilos, presentar su DNI, gozar de buen estado de salud y previo a la donación siempre se le sugiere que debe ingerir abundante cantidad de agua, ¿sí? Infusiones no lácteos, sino otro tipo de infusiones como, por ejemplo, té, si quiere, jugos naturales y o gaseosas, ¿sí? Una buena cantidad para estar bien hidratado, para que el acto de la donación sea más fácil de realizar y tenga menos malestar posterior, que en realidad muy poca, sumamente rarísimo que se siente algún mareo, pero muy raros, porque tampoco te sacan, es mucha cantidad, es muy poca cantidad que no repercute sobre el estado general de la persona. Pero siempre es importante que vaya bien hidratado, cosa que es fundamental para recordar que esto puede salvar muchas vidas. No es un producto que se pueda comprar en ninguna farmacia. Los invitamos entonces, ¿sí?, a acercarse a donar sangre en este día tan importante o cualquiera de sus derivados, porque no solamente a veces se dona la sangre entera, como en el caso, como decíamos, por ejemplo, el coronavirus, ¿sí? Los invitamos a donar. Es un día importante, el 14 de junio es el Día Mundial, pero nosotros acá lo festejamos y lo rememoramos el 9 de noviembre. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Para que todos tomemos conciencia de que la pandemia afecta a todo el mundo, que Formosa no es una isla, sino está en un contexto muy delicado, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos contará esta situación contextual. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Sí, es importante, como siempre lo decimos, conocer el contexto mundial, también de la Argentina, para situarnos cuál es la situación de nuestra provincia y así también poder apreciar mejor el estado sanitario que estamos gozando
en realidad todos los formoseños y que a veces no somos totalmente conscientes de esta situación. En el mundo, la cantidad de infectados ya ha superado los 50 millones de personas. Hay 50.493.472 personas infectadas. Personas muertas por esta enfermedad en el mundo, 1.257.747 personas. En la Argentina, el número de infectados es de 1.242.182 personas. El número de personas que han muerto por esta enfermedad es de 33.560 personas. Esto es el total del país. Y acá vemos algunas cosas que están pasando en el resto del mundo y que es bueno que esta información siempre la tengamos y nos podamos comparar con la que estamos viviendo nosotros para saber que, como dice el ministro González, no somos una isla, sino que estamos insertos en el mundo, pero tenemos nuestra propia realidad que tenemos que defender con todas nuestras fuerzas. En Portugal, por ejemplo, el primer ministro de Portugal, António Costa, dice que las medidas restrictivas que entrarán en vigor mañana y se mantendrán hasta el 23 de noviembre incluyen un toque de queda entre las 23 y 5 de la mañana en 121 comarcas. En España, Andalucía decretará desde las 0 horas del martes 10 de noviembre y hasta el día 23 del mismo mes el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas. Ampliará el toque de queda desde las 22 hasta las 7 horas y confinará a todos los municipios de la comunidad, de los que solo podrán entrar y salir en forma justificada. España, país europeo del primer mundo. En Alemania, la canciller de Alemania, Angela Merkel, apuntó este domingo que será preciso mantener algunas de las restricciones frente a la pandemia del coronavirus hasta que entre el 60 y el 70% de la población esté inmunizada. Restricciones hasta que el 60 o el 70% de la población esté inmunizada, ya sea por enfermedad o por la vacuna. Francia, la pandemia del COVID continúa expandiéndose por el país europeo y el resto del mundo. Se reportaron 125.471 nuevos casos de coronavirus, 574 fallecidos y 2.285 recuperados. Con estos números, Francia se encuentra en el puesto número 4 a nivel mundial en cantidad de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Y en nuestro país, algunos ejemplos de provincias vecinas. En Corrientes, el gobierno espera un pico de casos de COVID y pone fin a la licencia del personal de salud. Están preocupados por un posible pico de contagios. El gobierno dejó sin efecto las licencias con goce de haberes para todo el personal de salud que reside en la provincia del Chaco y las convocó a ocupar sus puestos de trabajo. Alertan que los casos activos crecen desde hace 7 semanas a un ritmo del 16%, por lo que advierten sobre un aumento de casos acumulados para los próximos días. En San Juan, por la apertura de la temporada de la ruta en San Juan, 8 ciclistas dieron positivo a coronavirus. Unas actividades, como se van liberando y se ponen en riesgo la salud y la vida de las personas. En San Luis advierten que las fiestas de egresados no están autorizadas. En este contexto de pandemia de coronavirus, las autoridades de defensa del consumidor iniciaron una serie de reuniones virtuales para advertir a las autoridades escolares que no están autorizadas las fiestas de egresados en esa provincia. En Mendoza,
fiesta clandestina, tal cual como ocurre permanentemente en nuestra ciudad y también en el interior provincial, que tanta gente de nuestra comunidad se encuentra preocupada por esta situación. Sin embargo, algunas personas, no tomando conciencia de esta situación, continúan con este tipo de actividades, las fiestas clandestinas. Fíjense lo que pasó en Mendoza. Después de una fiesta clandestina en el Carrizal, el gobierno intensificó controles. Habrá multa de 200.000 pesos. Una semana después de la fiesta clandestina en el dique El Carrizal, el gobierno provincial intensificó los controles de seguridad para evitar eventos que pongan en riesgo la situación epidemiológica por la pandemia del COVID-19. Aplicaremos fuertes multas que rondarán los 200.000 pesos, monto que estimamos operará como medida disuasoria de acciones ilegales en el contexto actual. En Rawson, el hospital de Rawson no tiene camas de terapia intensiva con respirador. El Hospital Santa Teresita ha informado a través de su director asociado, Germán, que se ha completado la totalidad de las camas de terapia intensiva con respirador artificial para pacientes con COVID-19. En fin, estas son situaciones de lo que ocurren en otras provincias vecinas de la Argentina. Así que, más que nunca, los formoseños debemos cuidar el estado sanitario privilegiado que tenemos si nos comparamos con cualquier provincia, con cualquier país o con cualquier parte del mundo. Entonces, hay situaciones que debemos tomar conciencia. Por ejemplo, hace poco tiempo, la irresponsabilidad de algunos pidieron el ingreso de un médico desde la provincia del Chaco para hacer un control de marcapaso, siendo que nuestro hospital de alta complejidad es de referencia en este sentido en toda la región y también en el país, con la última tecnología, con personal altamente capacitada para realizar ese tipo de actividades médicas y mucho más complejas aún. Y sin embargo, se pretende que venga de una provincia para hacer un control de marcapasos. Por supuesto que no ingresó esta persona porque situaciones como esa ponen en riesgo a la población. Se toman de este tipo de medidas. Hace días atrás ingresó un paciente proveniente de Posadas por habeas corpus, ingresó hace muchísimos años que no residía en la provincia, no tenía la residencia en la provincia de Formosa. Sin embargo, ingresó por habeas corpus, ya de emergencia médica, para que se le pueda amputar una pierna, cosa que no lo podía hacer en otra ciudad seguramente, vino a nuestra provincia, pero resulta que no tiene un domicilio establecido en nuestra provincia, ingresó por habeas corpus y ahora no tiene dónde parar. Bueno, entonces, fijémonos estas situaciones, tomemos conciencia, nos falta poco para que la vacuna que nuestro gobierno nacional está haciendo los tratos con los principales fabricantes del mundo, lo tengamos disponible. Ya el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ha dicho que las vacunas van a estar disponibles, no están en el calendario de vacunación. ¿Qué significa que no están en el calendario de vacunación? Que no son obligatorias. Se va a colocar el que se quiere colocar. El que no se quiere colocar, tranquilamente no se coloca. Sabrá él, tomará sus propios riesgos. Pero aquel que conoce los beneficios de estar vacunados ya en la historia de la humanidad, sabrá lo que tiene que hacer y se podrá vacunar. Falta poco tiempo, así que tenemos que extremar las medidas para no tirar por la borda todo lo que hemos conseguido en este tiempo los formoseños. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. El caso paradigmático que señaló el ministro. Ingreso por habeas corpus, hace años que no vive acá, sometido a una operación quirúrgica, no lo quieren recibir en la casa que decían, en la que residía, porque la experiencia de violencia de género a la que estaba sometida quien era su esposa le impide llevarlo a su atención. Fíjense a qué punto llega cuando actúa como poder administrador la justicia.
Vamos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por medio. Gracias. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. La consulta para usted, ministro González, si bien no está estrictamente relacionado con la pandemia, si puede comentar acerca de los colectivos que aparecieron hoy frente a Casa de Gobierno, si ya saben a qué se debió esta situación. Muchas gracias. Hasta el momento nadie se hizo cargo. Es la información periodística que habíamos obtenido de algunas entrevistas. El secretario general de la UTA desconocía a qué se debía esta situación. La intervención policial que ha labrado las actuaciones respectivas ha procedido al secuestro de las dos unidades. La justicia está informada de esta situación y se están haciendo las investigaciones pertinentes. Hasta ahora nadie dice fui yo. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, José Villarroel para Canal 11, para el Noticiero 11. La pregunta en este caso para los médicos de la mesa, o quien quiera responderla. Recién el doctor Gómez señalaba de que estará en la decisión de cada uno ponerse o no la vacuna. También ha salido una información de que hay anuncios importantes en cuanto a una vacuna estadounidense y alemana. Más allá de eso, ¿cómo han analizado desde el Consejo esta campaña tan fuerte de los medios nacionales, haciendo un desprestigio a la vacuna y algunos incluso haciendo mención de que no se van a vacunar? ¿Cómo analizan eso? ¿Quién quiere contestar? Sí, la vacuna hasta ahora se ha hecho referencia que no es obligatorio. Ser obligatorio, no ser obligatorio, bueno, queda con un poco todavía una pelea, ser obligatorio o no. La vacuna se la coloca o se dice su colocación para un objetivo que es prevenir la mortalidad de personas, ¿sí? O sea, el objetivo en general de las vacunas es evitar que la gente muera. No tiene otro objetivo más allá de evitar la mortalidad de muchas personas. A su vez, de un impacto de salud pública. ¿Salud pública qué significa? No es algo que impacte en forma individual pura y exclusivamente. Salud pública significa que a todos los convivientes, todas las personas que viven en una comunidad, en un país donde se ubiquen, es la salud de toda esa población, ¿sí? Impacta sobre la salud de toda la población, no exclusivamente sobre una persona en particular. Eso para tener una idea, las vacunas están con ese objetivo, la salud de una población. Ahora, si va a ser o no obligatorio, eso hasta ahora aparentemente no está definido como tal, lo dijo la doctora Carla Bisotti, que hasta ahora no se va a implementar como algo obligatorio. Va a ser optativo. Siempre, obviamente, buscando a las personas de mayor de riesgo que pueda morir o mayor de riesgo que pueda tener alguna infección grave, por lo tanto que pueda llevar a necesitar la internación con terapia intensiva y respirador. Se va a abocar inicialmente a ese grupo. A ese grupo es donde se va a hacer una campaña mucho más fuerte, personal esencial también, aquellos que personas, por más que no tengan factores de riesgo, pero atiendan personas que puedan tener coronavirus, por lo tanto ese es el personal esencial también. Se va a hacer mucho hincapié y mucha propaganda para que toda esa gente se vacune. Ahora sí, hay otra, volviendo a la otra inquietud o preguntas de la otra vacuna de una empresa farmacéutica que ha hecho referencia que sus estudios hasta el 90% de efectividad tiene en formar anticuerpos. Sí, ojalá aparezcan 20, 50, 100 vacunas, que todas funcionen, que todas sean efectivas y mucho mejor, porque obviamente cuando más opciones hay, más herramientas uno tiene para poder decidir cuál utilizar o cuáles utilizar. Cuando más posibilidades haya, mucho mejor. Bienvenido sea. Gracias. Antes de la siguiente pregunta, el ministro Gómez tiene una consulta a través de las redes respecto del caso de las 5
casas que se habían incendiado en el barrio El Porvenir este fin de semana. Doctor. Sí, este fin de semana ocurrió este hecho, ¿no es cierto?, de 5 viviendas precarias que han sufrido un incendio y que, bueno, están todas las redes sociales, están las noticias, así que es oportuno responder a este pedido que nos hacen de informar acerca de esta situación. Es importante saber que ese mismo día, equipo de personal del Ministerio de la Comunidad se acercó hasta el lugar en donde a estas familias, las 5 familias, se les asistió con los elementos esenciales que ellos habían perdido como consecuencia del incendio, es decir, camas, colchones, sábanas, frazadas, alimentos, artículos de limpieza, y por supuesto también se les ofreció chapas, maderas, alambres, elementos para la reconstrucción de las casillas, cosa que fue rechazada por estas familias, aceptaron todo menos esto para la reconstrucción. En el día de hoy, de esta mañana, el equipo de la tercera edad los visitó en el lugar porque habíamos detectado a una persona mayor de edad de 67 años que estaba residiendo en esa casilla, así que le ofrecimos si quería pasar a integrar uno de los hogares de la tercera edad que nosotros tenemos, lugar, pero bueno, no aceptó, pero sí otro tipo de ayuda que se la vamos a brindar como para que él pueda mejorar esta situación. También el equipo de asistentes sociales se acercó de niñez, de la Dirección de Niñez, se acercó hasta el lugar para verificar la situación de los niños en ese lugar, porque un adulto puede estar a la intemperie, los niños no. Entonces tenemos que verificar esa situación, cosa que se hizo, los niños no estaban a la intemperie, estuvieron resguardados, así que es una situación que nos tranquiliza mucho. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Desde esta mesa se ha pedido responsabilidad social a diversos sectores. Yo recuerdo, por ejemplo, a los transportistas hace un tiempo atrás. Ayer en estos días se pudo ver una marcha opositora fogoneada por ciertos medios afines al gobierno anterior. Y usted estaba mencionando también que ya había comenzado la campaña política y es evidente, como se ha visto, a muchos dirigentes opositores allí fogoneando y llevando mucha gente. Quizás ha sido la movilización más masiva. ¿Se le puede pedir responsabilidad social a este sector y a los medios? Gracias. A ver, nosotros pedimos responsabilidad social a todos. No hacemos distingos de medios, de personas, porque basta con ser humano para que el virus intente entrar en tu cuerpo. Así que todos debemos tener una responsabilidad social. Participen o no en una marcha, participen o no en reclamos, participen o no en asistir a un local gastronómico. Todos debemos tener responsabilidad social. Lo que pasa es que en algunas de estas ocasiones se confrontan distintos intereses, porque está la heterogeneidad de reclamos, que al lado de personas que están solicitando la apertura de X actividad que todavía tiene algún tipo de restricción, están aquellos que están en contra del uso del barbijo, por ejemplo. Entonces, unos cumplen y otros no cumplen. Entonces, no podemos meter a todos en la bolsa. Seríamos muy amplios en ubicar a todos en el mismo lugar. Hay muchos intereses que están en juego. Los tratan de englobar bajo un paraguas de todos los reclamos, tratar de unificarlos, pero si uno analiza la cartelería que exhibieron en las distintas marchas del país, podemos advertir de que existen un montón de reclamos.
porque fíjense, como ejemplo, para Botón basta un ejemplo. Había un cartel inmenso que decía cárcel a los políticos corruptos, ¿no? Cartel, justo yo pasaba por la 25 de mayo y vi eso y me llamó la atención por el color, parece que era naranja. Decía cárcel a los políticos corruptos y al lado del cartel estaba Gabriel Hernández, condenado por la justicia justamente por eso mismo. Entonces, fíjense cómo hay un montón de cuestiones que es muy heterogénea, digamos. Hay distintos planteos. Felicitamos a aquellas personas que sí guardaron la distancia social, utilizaron el barbijo, y hay otras que parece que o olvidaron el barbijo en la casa o lo tenían mal colocado. Es decir, quizás por distracción, tal vez. No lo sabemos, no podemos definir eso. Pero sí todos tenemos que tener responsabilidad social. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta a quien corresponda: el juez federal Carvajal habría fallado nuevamente en la presentación de un habeas corpus de formoseños varados en el sur del país. Quisiéramos saber si la provincia va a apelar este fallo del juez. Muchas gracias. Nosotros venimos de la reunión del Consejo. Desconozco, porque todavía no me he reunido no hemos reunido con la Fiscalía de Estado, quien lleva adelante este tipo de cuestiones. Tenía entendido de que existían durante el fin de semana existieron distintas situaciones de carácter procesal, así que sería muy aventurado de mi parte hacer referencia a esta cuestión, de la que me interiorizaré una vez que terminemos esta conferencia de prensa. Tenemos previsto una reunión con la Fiscal de Estado para evaluar las situaciones que se están presentando en la provincia, desde el punto de vista de la justicia. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, del Comercial y Vía País. Ministro, las políticas públicas en general se basan en el consenso y en la capacidad de comunicar de manera más clara esas políticas públicas. Una de las cuestiones que nos ha llamado la atención es esto que nos contaba hace unos días el doctor Romero Bruno, de la gente que en Clorinda se esconde cada vez que van los equipos del Ministerio de Desarrollo Humano a hacer los hisopados. Entonces nos pusimos a ver cuál era el problema, cuál puntualmente era el problema, y estimamos que una de las circunstancias que está llevando a la gente a la desconfianza, al escepticismo, al creer que hay manipulación en la circunstancia de los hisopados, es precisamente cómo se comunica desde este Consejo, particularmente cuando ingresan por el sistema de ingreso administrado o cuando ingresan por la vía judicial. Si dan positivo, a pesar de que dieron negativo antes, no pasa nada, se le hace un nuevo hisopado bajo cargo de la provincia y van a los centros de cuarentena. Si le da positivo después de haber dado negativo, ingresando por la vía judicial, bueno, es como que se los estigmatiza, son malvados, quieren enfermar a los formoseños. De la misma manera se ha dado este caso en otras personas que se le encuentra como prontuario cuando no ingresan dentro de los cánones que exige el gobierno para el ingreso a la provincia. De hecho, el mismo gobernador ha dicho que la gente que quiere ingresar vía judicial es insensata. A partir de esto le preguntamos a periodistas y a su vez también llegamos a las fuentes de por qué no se querían hacer un hisopado y nos dijeron porque manipulan los resultados y preferimos no atender en la casa, quedarnos encerrados aquí antes de que tengan un análisis que puede tardar de 10 a 15 días y que no sabemos cómo lo van a utilizar. El gobierno ha acusado recibo no solamente la marcha con los pedidos de ayer, sino también cómo reaccionan las redes sociales y la opinión pública de acuerdo al lado que toma, digo usted, cuando estigmatiza a personas que no van de acuerdo a las políticas que ustedes plantean, o de alguna manera santifica, como decía, cuando usa bien el barbijo, cuando hacen lo que ustedes dicen. Gracias. Bueno, la verdad es que voy a tratar de interpretar cuál fue la pregunta porque no queda claro. No obstante a ello, algunas
correcciones. En primer lugar, nunca hemos ocultado información. Nunca hemos ocultado información. Desde el primer caso que hemos dado toda la información. Y en ese sentido, también nos parece justo mencionar cuando los casos positivos forman parte del sistema de ingreso descontrolado y judicializado que lleva adelante el magistrado a quien tanto usted admira. Entonces, corresponde que todos estén informados, en primer lugar. Segundo lugar, incurre usted en una nueva falsedad. Insensato es el llevar adelante fallos judiciales que intentan vulnerar el esquema sanitario de protección y cuidado que tiene la provincia de Formosa con su población. Entonces acaba de poner palabras en boca del gobernador que son suyas simplemente, o la libre interpretación que usted puede realizar de las mismas. En tercer lugar, no sabemos con quién pudo haber conversado usted en Clorinda, allá usted. La verdad es que este detalle que nosotros habíamos advertido y que el doctor Romero Bruno hizo mención, forma parte de distintos aspectos que están aconteciendo ahí en Clorinda, en los cuales no están ajenos quienes organizan distintas acciones para plantear de que se levante el bloqueo. Y hay muchas personas. Y entre ellas también están aquellos que están solicitando, exigiendo, pidiendo y rogando que levantemos todos los controles de la barrera que tenemos. Porque de esa parte usted no hace mención. Pero también están aquellos que nos exigen, sacá pues la policía. ¿Y por qué? ¿Qué hay que quieren que nosotros retiremos a la policía de la provincia del cuidado de la barrera de Clorinda con una actitud estrictamente de política sanitaria? Y es muy interesante al respecto también ver las declaraciones del jefe de policía de Jujuy, provincia gobernada por el partido Alfín, al que usted pertenece, puesto que fue candidato de ese mismo frente, porque es bueno que todos sepamos el sustento ideológico que tienen nuestras preguntas, en una situación muy complicada que estuvieron en la frontera de La Quiaca-Villazón, en la que existieron enfrentamientos con gases lacrimógenos, balas de goma e incluso, desgraciadamente, con un muerto. Entonces, hay un montón de cuestiones que deben ser analizadas acá. No es una cuestión de que nosotros manipulamos los resultados. Si usted dice, ustedes manipulan los resultados, la verdad es dudar de la actitud de compromiso de tantos trabajadores y trabajadoras que tenemos en el sistema de salud, recogiendo las muestras, manipulándolas con mucho cuidado, y de todos los trabajadores y trabajadoras que tenemos en el laboratorio de medicina molecular en el Hospital de Alta Complejidad, que son quienes llevan adelante el análisis de laboratorio y los diagnósticos. Poner en duda eso, cuanto menos, es triste, porque el trabajo que han venido desarrollando, comprometido, por cierto, es de toda loa, horas dedicadas a ese trabajo en este tiempo. La verdad es desprestigiar gratuitamente y sin sustento ninguno un trabajo muy serio, muy responsable, que tiene protocolos de análisis científicos muy altos y que son monitoreados por el Instituto Malbrán. Entonces, no vale la pena
echar mantos de tierra desde una mera lucha ideológica respecto de cómo enfrentar una pandemia. Las personas van a tener la oportunidad el año que viene de elegir. Se está planteando ya el horizonte electoral del año que viene, sin lugar a dudas. Es legítimo y miren, esta es la decisión de cada uno. Nosotros señalamos en numerosas oportunidades. El compromiso del gobernador de la provincia es con la vida y con la salud de los formoseños. No es hacer política barata, política electoral en este tiempo. En este tiempo nos tenemos que dedicar a atender y cuidar la salud de los 640.000 formoseñas y formoseños. Por eso, en el día de ayer también mencionamos en qué barrios se hicieron los hisopados, en qué barrios se hacían en el día de hoy. Se va a seguir y se va a continuar trabajando. Bueno, hoy aparecieron 2 casos positivos de personas que estaban ya en cuarentena porque eran contactos estrechos. Y eso tiene mucho que ver con la política sanitaria que venimos desarrollando. No en todas las provincias se actúa de esta manera. No en todas las provincias. A los contactos estrechos se les pide que se queden en la casa. Pero los resultados que vemos en el resto del país demuestran de que somos muy poco proclives a respetar este tipo de cuestiones. Si quienes organizaron la marcha en el día de ayer pidieron que usen el barbijo y que mantengan la distancia social y se dieron cuenta que muchos no cumplían. Y no es que nosotros bendecimos o santificamos. Está en la tapa del diario, de uno de los diarios de hoy. Sí, grande pusieron en la tapa de uno de los diarios de hoy eso. Ahí está, el primero, dos personas que están ahí adelante sin barbijo. Uno con el barbijo en el cuello, el otro directamente no tenía barbijo. Detrás de ese chico, una señora de pelo blanco que tenía el barbijo tapándole la boca y no la nariz. Y una persona de riesgo esa señora. Pero más allá de eso, justamente la demostración de ayer fue la cabal demostración de la libertad que existe en la provincia de Formosa. Esa manifestación que pedía la libertad, la hicieron, pero por la absoluta libertad que existe en la provincia de Formosa, porque mientras marchaban algunos, habían miles en la plaza gozando del domingo. ¿Sí? Gozando del domingo. Y mientras se recorría, se cortó el tránsito de la mano que venían caminando, pero habrán visto, usted participó seguramente, habrán visto cómo circulaban los vehículos y cómo estaban las familias en los distintos locales de gastronomía. Es decir, hubo libertad. Entonces, es muy complejo, porque estaban entre aquellos que decían que las pymes trabajen y sería bueno saber cuáles son las pymes a las cuales estaban haciendo referencia. Estaban, como dije hoy, lo que pedían la cárcel para los políticos corruptos con el cartel grande, inmenso, y al lado estaba Gabriel Hernández, que fue condenado justamente por esas razones. Entonces hay una contradicción ahí también. Después estaban los otros que decían que no querían la vacuna, no a la vacuna, y bueno, así habían muchas personas que tenían muchísimos planteos y lo pudieron expresar, lo pudieron manifestar en total y absoluta libertad. Nadie los molestó, nadie les dijo nada. Por ahí leí que nosotros hicimos todo para impedir la marcha. La verdad es que eso es falso, de una falsedad absoluta. Se movilizaron, expresaron lo que querían expresar, pedían respeto, a los 50 metros ya volvían con los cánticos de que Gildo es la dictadura, o sea que tampoco era muy coherente el pedido con lo que después realizaban, pero más allá de eso, dejando ya de lado, listo, expresaron, se manifestaron, dijeron todo lo que tenían que decir, bien, ahora tenemos que seguir cuidando la vida y la salud
de los 640.000 formoseños y formoseñas. Y en eso estamos empeñados y vamos a seguir haciéndolo. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte, Formosa. Recién el ministro Gómez dijo algo, bueno, al menos yo me enteré acá y seguramente montones de formoseños. Es del caso de esa persona que entró de Misiones. Si nos puede contar completamente la historia para entender un poquito más cómo fue la situación y en qué situación se encuentra ahora. Creo que es de Misiones el que entró, el que pidió el ingreso y no tiene dónde quedarse. ¿Podría? Sí, es una persona que se había inscrito, no tenía los elementos para priorizar su ingreso, porque también esa es otra falsedad, no es que nosotros impedimos el ingreso a la provincia, sino que tenemos que dar una prioridad de ingresos, para lo cual está establecida ese orden de prioridades. Una persona que no tenía domicilio en Formosa, bueno, se tuvieron las entrevistas y cuando la justicia ordenó que ingrese a través del habeas corpus, bueno, ingresa. Inmediatamente va al sistema de salud donde tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica de importancia. El tema es que cuando se tenga el alta de esa persona no tiene dónde ir, seguramente va a tener que ir a alguno de los lugares que tiene el Ministerio de la Comunidad, que ya está trabajando al respecto, porque no quieren recibirlo en la casa que decía que era la casa donde lo vivían, justamente por las situaciones de violencia de género que se habían vivido en ese domicilio. Entonces ahí es donde caemos en un montón de cuestiones que pasan cuando ocurren este tipo de cuestiones, cuando la insensatez está en quienes tienen que tomar decisiones, como en este caso, el que está ahí en calle Mitre, el que dispone. O sea, él ordena que ingresen por su sistema de ingreso descontrolado y judicializado. Y después pasan estas cosas, ocurren estas cosas. Bueno, está jugando su juego, ¿está bien? El año que viene es año electoral, no se sorprendan. Pero como nosotros tenemos la firme voluntad de defender la vida y la salud de los 640.000 formoseños, vamos a continuar insistiendo con lo que son las buenas prácticas de la buena gente de Formosa. Por eso, en este espacio cortito de cuidarte es cuidarnos, vemos cómo el protagonismo de los formoseños toma cuerpo y encima quieren participar. Por eso nos mandan sus imágenes, como por ejemplo nos mandó esta foto Hernán. Hernán es del barrio Venezuela y él nos dice que él pone su granito de arena para que salgamos juntos de esta pandemia. Y también manda a decir que él tiene una doble protección, porque usa barbijo, pero ese barbijo tiene un escudo infranqueable, dice él, que es el escudo de River Plate. La verdad es que te damos en presencia de un hincha fanático de River Plate. Gracias, Hernán, por haber participado para que todos nos cuidemos. Pero también no quedó atrás Fernando. Fernando, ¿qué nos dice? Miren, yo soy fanático de Boca. Soy el papá de Ciro y el papá de Madison. Mirá los nombres de los hijos. Papá orgulloso de Ciro y de Madison. Él trabaja en el delivery, él lleva comidas a domicilio, pero para eso se cuida, porque como ama a sus hijos, ama su trabajo y ama lo que hace y sus clientes, él se cuida de manera tal de que todos se protejan. Y como tuvimos uno de River, otro de Boca, teníamos que desempatar. Entonces nos mandó esto Luis. Luis nos dice: yo soy hincha fanático de Aguará. Entonces quedamos todos boquiabiertos,
¿Por qué está Luis? Luis es un gran donador habitual de sangre. Ya todos saben de quién se trata, pero como no damos los apellidos acá, bueno, Luis, ¿qué nos cuenta? Que hace más de 10 años él dona sangre habitualmente. ¿Qué es lo que estábamos pidiendo? Es de que todos tengamos la oportunidad de realizar este acto altruista de donar sangre sin que tengamos la necesidad de acudir para atender el caso particular de algún enfermo familiar o amigo. Luis dona, y hay un detalle acá que nos parece importante. Él dona también plaquetas. Hay un procedimiento especial que es la aféresis. La aféresis permite obtener un mejor resultado en cuanto a la cantidad y cualidad de las plaquetas para poder ser utilizadas en más personas que lo requieran. Así que cada participación de una persona de manera altruista en su donación de sangre nos permite a el resto de estar tranquilos, porque el banco de sangre podrá reponer rápidamente la utilización de lo que necesitemos. Pero para eso necesitamos que todos nos convirtamos en actores protagonistas de la donación de sangre. Gracias, Luis, porque ya hace más de 10 años venís llevando adelante este acto de verdadero amor que te enaltece, no solamente como hincha de Águara, sino fundamentalmente como la buena persona que sos. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado en esta nueva jornada de diálogo diario que tenemos entre los formoseños cada mediodía. Que Dios y la Virgen nos protejan.